¿cómo están? Mi nombre es Francisco García Duperou, soy presidente de la MECAP, consejero nacional de Coparmex. Una vez me da mucho gusto recibirlos, saber que estoy con dos grandes amigos el día de hoy en este webinar. Estamos convencidos de que seguimos ofreciendo algunos temas que van a ser de su interés totalmente. El día de hoy va a estar Mauricio Reynoso, que es director general de la MEDIR, pero primero le doy el micrófono a Carlos de la Fuente para que dé una bienvenida. Carlos, todo tuyo el micrófono, mi querido Carlos. Muchas gracias, buenos días. Y queridos amigos, los saludo a todos nuevamente en esta serie de webinars que, como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, nuestro querido amigo Paco García Duperou, junto con todo un equipo en estructura, han preparado, cuidado y con mucho énfasis en lo que viene hacia el futuro. Y hoy, pues no es la excepción, uno de los expertos en los temas de capital humano, como es mi querido amigo Mauricio Reynoso, director de la MEDIR de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, y que además ha sido un impulsor desde que iniciaron todas estas situaciones en las que hoy estamos, a seguir comunicando y seguir transmitiendo todo el conocimiento y todo lo que necesitamos aprender y escuchar en estos tiempos, con una serie de webinars también que a través de la MEDIR pues, han sido muy exitosos, con audiencias de más de 1,000 personas, etcétera. Entonces, pues es un privilegio, un placer escucharte, mi querido Mauricio, y pues yo solamente los quiero saludar y darles la más cordial bienvenida a nombre de Coparmex, del Comité de Capital Humano, naturalmente. Y bueno, pues agradecerles el que me den esta oportunidad de poderlos saludar. Éxito, señores. Buen día. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Insisto, para mí siempre ha sido un honor compartir con Carlos. ¿Qué les puedo decir? Mauricio, ya específicamente contigo, la MEDIR y la MECAP tienen una historia importante. Me da todo el gusto del mundo saber que vas a estar aquí. Ya lo dijo Carlos, has tenido mucho éxito en todos tus webinars. Mauricio Reynoso, director general de la MEDIR. Mauricio ha estado al frente de muchas organizaciones promoviendo el área de recursos humanos. Ha tenido puestos muy importantes en Mars y en diferentes organizaciones de clase mundial. Mauricio, te dejo el micrófono, nada más te recuerdo y les recuerdo a todos. Mauricio ahorita empieza. Una vez concluyendo su presentación, empezamos a interactuar, empezamos con el tema de preguntas y respuestas y ya cerramos juntos. Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a Carlos también. Me complace muchísimo que me puedan brindar la oportunidad de estar esta mañana con ustedes compartiendo una serie de ideas en un momento verdaderamente interesante. Yo creo que no quiero repetir lo que todo el mundo estamos viviendo en carne propia y cada quien lo experimenta de manera diferente. Escuché hace poco y eso se ha vuelto como mi lema de guerra, como diríamos, mi consigna de batalla, lo que un par de buenos amigos en diferentes circunstancias me comentaron, y la verdad es que no sé la fuente exacta quién haya dicho esto, pero me parece que hace mucho sentido, y no son exactamente las circunstancias, sino es cómo interpretas las circunstancias y cómo sales de ellas. Y eso es lo que yo quisiera también inicialmente compartirles. Vamos viendo algunos temas que he seleccionado para compartir esta mañana con ustedes. Considerando eso, no nos dejemos llevar por lo abrumador que está haciendo este tipo de situaciones que por diferentes frentes pone a prueba todo lo que somos, de lo que somos capaces, sino veamos una interpretación correcta, positiva y optimista, constructiva, como una gran oportunidad de aprendizaje, esto que hoy estamos viviendo. Y enfatizo dos temas aquí que son liderazgo y adversidad, sobre los cuales también vamos a platicar un poco más en detalle en los siguientes 30 a 40 minutos. Por supuesto, el ser humano por naturaleza es un ser de cambio constante. La verdad es que todos los días, cada minuto estamos evolucionando, pero culturalmente, y esto no aplica solamente a una etnia en particular, nos aferramos a lo conocido y familiar. Más, en México incluso tenemos un refrán, ¿no? Más seguro, más marrao por ahí o algo así. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, lo cual además me parece un refrán aberrante. Si hay algo mejor que conocer, pues démonos la oportunidad de explorarlo
y encontrar esas bondades que una nueva situación nos puede dar. Pero mi punto aquí es, el cambio es parte nuestro. Y lo que nos incomoda ante el cambio es esa comodidad que vamos experimentando conforme lo conocido, lo familiar, se arraiga en nuestra forma de vida y en nuestra cotidianidad. Nuestra preferencia, por supuesto, es siempre la estabilidad y asegurarnos de que esa se mantenga en el transcurso del tiempo. Nos acostumbramos a una rutina, nos acostumbramos a un status quo que incluso con diferentes comportamientos vamos alimentando conforme vamos también avanzando en nuestra cotidianidad y en nuestras carreras profesionales, etc. La adversidad, la incertidumbre, la fragilidad hoy ya son parte de lo cotidiano. Y eso es lo que nos trae muy incómodos a muchísimas personas, ¿no? Culturalmente, socialmente, alrededor del mundo, el haber roto esas rutinas y ese status quo es lo que generó tanta incomodidad en cada individuo, cada sociedad, cada grupo, incluso empresarial. Fíjense que uno de los personajes que más admiro, que está ahora en pantalla, Nelson Mandela, él confesaba su recelo a los cambios sin ningún recelo. Él decía, a mí déjenme tranquilo. Incluso ustedes saben que pasó más de 20 años recluido en Robben Island, la isla prisión de Sudáfrica, y lo interesante fue lo que expresó en ese momento. Siempre he encontrado el cambio y la incertidumbre difícil de aceptar. Incluso abandonar Robben Island, no obstante lo gris y triste que fue estar ahí tanto tiempo, me pareció complicado. Una parte de mí se resistía, no sabía lo que el futuro me iba a deparar. Y tomemos un minuto nada más de reflexión sobre lo que una persona que vio situaciones y condiciones tan adversas como lo vio este gran líder, ¿cómo es posible que pueda incluso extrañar esas condiciones? Bueno, porque se vuelve cotidiano, se vuelve la rutina y se vuelve un status quo difícil de romper y de aceptar cuando viene un cambio abrupto en nuestras circunstancias. Imagínense también el mundo que él dejó, cómo era Sudáfrica, y 20 y tantos años después, cómo encontró Sudáfrica y cómo encontró al mundo globalizado. Vaya que sí era un cambio para un líder como él, y fue uno de los presidentes más exitosos que en su momento había alrededor del mundo, un gran líder. Lo importante hoy que es, desde mi punto de vista, es hacer un poco la reflexión hacia uno mismo. ¿Cómo nos estamos sintiendo como individuos, como familia, como equipos de trabajo, como sociedad? ¿Cómo estamos experimentando esto que hoy estamos viviendo? ¿Cómo estamos enfrentando esta realidad? ¿Qué es lo que estoy sacando, lo mejor de mí mismo que estoy sacando para poder manejar la situación que hoy estoy enfrentando? Y sobre todo ahí creo que esta pregunta, la segunda, se divide en dos partes. ¿Estoy sacando lo mejor de mí mismo o bien me estoy dejando abrumar por la información, las circunstancias, la incertidumbre, la falta de certeza hacia un futuro que tradicionalmente manejaba yo ya como una rutina y una estructura cotidiana? Esas son dos grandes preguntas que se derivan en esta segunda que aquí les planteo. Y otra pregunta es ahora, ¿cómo nos preparamos para el corto y mediano plazo? E intencionalmente no hablo de largo plazo, porque si es difícil asomarnos al mediano y al corto, imagínense, dejemos el largo plazo para otra discusión y otro análisis, si están de acuerdo conmigo. Vamos viendo y armando las piezas del rompecabezas actual que vaya dando forma a ese futuro en corto y mediano plazo que podemos ir visualizando y con el que podemos seguir trabajando. En lo personal, por supuesto, y en lo profesional, claro está. Cuando yo hablaba del mundo VUCA, por sus siglas en inglés, o VICA, por sus siglas en español, con mis alumnos, pues se veía como un ejercicio teórico. ¿Qué es esto del mundo VUCA o VICA? Es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad que desde los años 70, principios de los 80, venía incrementándose de manera rápida y muy dinámica en el mundo. Hoy esto es toda una realidad. La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad son parte de nuestra vida. Y esta mañana, platicando con una persona a quien respeto muchísimo, me hacía referencia a que escuchó del CEO de Microsoft algo que me parece muy interesante.
En 2 meses hemos acelerado la digitalización del mundo cuando llevábamos 2, 4, 6 años tratando de entender que ese era el camino al que estábamos destinados. Y en 2 meses hemos avanzado lo que en 2 años no se había avanzado. Creo que tiene toda la razón. De la necesidad surge la creatividad. Pero aquí el tema, regresando a mi primer planteamiento que les hacía al iniciar la conversación, es: no se trata de la circunstancia y la realidad, se trata de cómo la interpretamos y qué provecho le sacamos a esa circunstancia y a esa realidad. Y es cuando nos ponemos a prueba ante la adversidad de todas las capacidades de las que somos poseedores para salir y afrontar y sortear situaciones adversas con éxito. Fíjense, esto lo platicaba también con un buen amigo, Gerardo Valdés, que preside el Consejo de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos. Y hablábamos en su momento y también en algunas pláticas y conferencias que tuvimos oportunidad de participar, de que el siglo XXI se estaba caracterizando por 10 disruptores, ¿no? La tecnología, por supuesto, la inteligencia artificial, la computación cognitiva, la robótica, cómo hoy Spotify es capaz de crear una lista de acuerdo a nuestras preferencias, o Facebook va enviándonos información de acuerdo a lo que nosotros consultamos cotidianamente en la página. La diversidad y el cambio generacional, un gran disruptor, porque hoy conviven diferentes generaciones en un mismo sitio de trabajo, un mismo sitio social. La explosión del trabajo colaborativo como una nueva forma de interacción profesional en las organizaciones. Y curiosamente hoy esto del trabajo remoto empieza a abrir nuevamente la mente de muchos que tenían cierto recelo hacia prácticas que hoy ya las vemos más cotidianas. Las redes, su amplia capacidad de conexión es impresionante. La sustentabilidad como una conciencia y un criterio de toma de decisiones fundamental. Las carreras de 100 años de vida, ya no estamos hablando de retirarnos a cierta edad, sino continuar en tanto mi energía y capacidad física y mental nos lo permite. Los trabajos ya son vulnerables a la automatización, sí, pero esto también trae una redefinición de las capacidades profesionales, incluso personales, que el individuo da de tener para poder sacar el mayor jugo posible a la automatización. La persona controla la automatización, no al revés. El tsunami de información que vivimos, excuso decirles, todo el mundo lo vivimos todos los días de manera muy intensa, y la concientización ecológica cada vez más creciente. Pero el gran disruptor, el que nadie esperaba, el invitado no deseado y llegó para quedarse, es esto famoso COVID-19. Y vaya que esto vino a impulsar muchos de estos disruptores, sobre todo los relacionados con la tecnología y las formas de trabajo, sobre de otros, y que nos movió definitivamente a repensar muchas cosas, redefinir incluso si debemos de seguir o no la globalización como ya la traíamos muy sustentada, o empezar a ver acuerdos más regionales o más locales. Todo esto se está replanteando. ¿Se disparó el trabajo remoto? Sí. Y lo que está pasando es desplazar una rutina por otra. Ahora estamos probando, llevamos ya un buen tiempo en México, en España fueron un poco más de 2 meses, ya están abriendo las puertas de las casas para que la gente empiece a salir, etcétera. Pero a lo que voy es, hemos desplazado una rutina a otra y volvemos al tema inicial. Sí, el ser humano es un ser de cambio, es un ser social por naturaleza, pero en cuanto empieza a encontrar una forma de acomodarse a una realidad, empieza esto ya a convertirse en su nueva rutina. Por eso cuando hablamos de una nueva realidad que vayamos a enfrentar, cuando cada país lo vaya decidiendo así, julio, agosto o septiembre, pues la pregunta sería, ¿esa nueva realidad no la estamos viviendo ya desde hoy? Yo creo que sí. Y algo que afecta muchísimo también este nuevo concierto de variables en el mundo es el sentido de pertenencia, tan importante para podernos sentir satisfechos de integrarnos a un equipo social, a un grupo de trabajo, a un grupo académico, un grupo religioso, cualquiera que sea la naturaleza. El sentido de pertenencia también se ve afectado, porque este trabajo remoto y este trabajo y esta conexión virtuales alejan por naturaleza lo que significa y caracteriza al hombre, que es el contacto social.
Ahora, imagínense también personas muy orientadas al control viviendo en un entorno de trabajo remoto. Esos líderes que les gusta el micromanagement, que les gusta controlar cada detalle, dónde están sus equipos de trabajo y qué hace cada persona, deben estar incluso todavía sufriendo alguna transición importante en ese aspecto, porque ha cuestionado su estilo de liderazgo de una manera muy radical. Y viceversa, las personas que están acostumbradas a seguir instrucciones, hoy que se enfrentan a un ambiente de autodisciplina, de autodirección, de poner sus propias rutinas y reglas del juego, si estaban acostumbrados a seguir esas instrucciones, hoy son ellos mismos, ellas mismas, quienes descubren que está en su área de responsabilidad actuar de manera autodirigida. Hoy lo que priva sí y los que más facilidad han tenido en este entorno, pues son los líderes participativos trabajando con personas independientes y proactivas. Y por supuesto no podemos dejar a un lado lo importante que es la relación familiar y en algunos casos el ambiente de soledad, porque hay muchas personas que viviendo solas hoy están confinadas, están en sus casas o sus departamentos, viviendo solas este proceso de aislamiento social. Así que todos estos son factores que hoy se han disparado, entre otros muchos, no quiero ser exhaustivo, pero sí mencionar algunos de los que me parecen más significativos en cuanto a la realidad que hoy vivimos y que creo que en muchos aspectos ha llegado para quedarse. Muchos de ustedes, algunos quizá compartan mi generación, era una sensación ver esto en un programa de televisión como El Futuro, y hoy hasta lo vemos, no sé ustedes, pero ya lo vemos anticuado, ¿no? Como ese monitor del teletrabajo, o esas clases online, la videollamada. Yo tengo mi iPhone, ahí puedo tener videollamadas sin mayor problema, con controles remotos inalámbricos, y toda una realidad que es hoy y el boom que ha tenido ya la telemedicina, por lo mismo que les comentaba hace un momento que escuchamos del CEO de Microsoft. En 2 meses hemos avanzado en materia de digitalización y conciencia de lo que hay a nuestro alrededor ya listo para manejarse virtualmente como no lo habíamos tenido en años. ¿Esa es nuestra nueva normalidad? Sí, pero esto ya venía sucediendo de unos años para acá. Simplemente se ha acelerado y esto llegó para quedarse y no tengo la menor duda de ello. Asistiendo a un par de conferencias con nuestros amigos de McKinsey, a quienes mando un saludo, me llamó mucho la atención cómo ellos consideran la naturaleza del trabajo evolucionando en un entorno de cambio tan dinámico, tan cambiante, tan de una velocidad tan acelerada como lo que estamos viviendo. Entonces, fíjense, lo que aquí quisiera yo resaltar es, sí, empezamos con etapas de automatización, donde ya hay trabajos que se empiezan a reemplazar con el 50% por lo menos de trabajos y procesos como los conocemos hoy. Seguirá esta tendencia, sí, pero no quiere decir sustitución de personas, quiere decir profesionalización, desarrollo de nuevas capacidades, que finalmente atrás de todo proceso automatizado hay talento humano y ese nunca desaparecerá. La digitalización, donde se proyectan hasta de 20 a 50 millones de nuevos trabajos globalmente, pero trabajando en entornos virtuales. El 65% de estudiantes de primaria hoy se hablan de desempeñar en trabajos que todavía no conocemos. Aquí hay un ejemplo que me gusta muchísimo usar, el Data Science Officer o el Data Scientist, esas personas profesionales que se dedican hoy al análisis y construcción de grandes bases de datos para la toma de decisiones. Hace unos 10 años nadie hablaba de ellos, o no con la intensidad o el posicionamiento organizacional que hoy tienen. ¿Cuáles serán esos trabajos del futuro? Esos no existen todavía, pero es una realidad que los jóvenes de primaria estarán trabajando en algo que hoy no conocemos. Y otro cambio generacional importante es los baby boomers no están considerando retirarse como era la tradición. Hoy el 85% de ellos, de acuerdo a este estudio de McKinsey, esperan continuar trabajando porque las capacidades físicas y mentales siguen siendo plenas para poder seguir siendo productivos. Y una realidad, y esto creo que lo estamos viviendo ya,
es en la llamada gig economy o economía digital, donde tenemos profesionales, incluso algunos de ellos trabajando para 2 o 3 firmas diferentes, desde sus hogares o de cualquier lugar remoto en el que se encuentren. La economía digital ya la estamos viviendo hoy, y si en el momento de este estudio representaba un avance importante, ya estamos calculando que pronto se pueda convertir en el 40% de la fuerza de trabajo. Y ya estamos también viendo y avisorando la primera generación digitalmente nativa que trae nuevas habilidades, actitudes y sobre todo expectativas para integrarse al mundo como hoy lo conocemos. Todo esto constituye ya esa nueva normalización. Lo único que está sucediendo es que ante esta adversidad llamada COVID-19, estos elementos están acelerando, particularmente el aprovechamiento de la experiencia de baby boomers, la gig economy con trabajos a distancia y remotos, diferentes especialidades que se pueden contratar y un profesional trabajando para una, sino varias empresas, y la integración rápida de la generación o la primera generación digitalmente nativa. Interesante, ¿no? Ahora, los líderes de negocio y de talento debemos estar trabajando muy proactivamente para estos elementos de disrupción y, por supuesto, no ser ajenos a la construcción que tenemos responsabilidad de hacer de ese futuro del trabajo en México. Quiero tomar este esquema de un estudio que me pareció muy interesante, un paper que generó EY muy recientemente, cayó perfecto en términos de oportunidad, y simplemente le he hecho algunas adaptaciones para tratar de sintetizar lo que se podría considerar hoy la nueva normalidad. Entonces, estamos hablando de una nueva normalidad, por ejemplo, en cómo estamos reconfigurando, rediseñando los espacios físicos. Imaginen cuando vayamos de nuevo a trabajar en un ambiente tipo oficina, incluso en una planta de manufactura, de ensamble, en un call center, pues los espacios físicos deberán respetar cierta distancia, lo que hoy llamamos la distancia social entre un colaborador y otro, ¿no? En entretenimiento, ¿se imaginan cómo vamos a ir al cine ahora que se pueda volver a ver esas grandes producciones en una sala muy cómoda? Probablemente haya un asiento sí, un asiento no, no lo sé, para poder mantener también ese rediseño de espacios. En términos de interacción social, quizá ya nos está gustando esta cercanía a través de videoconferencias con personas que tenemos geográficamente distantes. En términos de salud y de conciencia, la nutrición, la telemedicina, el control de nuestras emociones, el estrés. Por supuesto, en términos de formas de trabajo nuevas, el trabajo remoto de verdad llegó para quedarse. Hay diferentes formas hoy de colaboración, y los espacios colaborativos, si ya venían teniendo un boom, para mí vendrá una nueva etapa y vendrá todavía una mayor explosión de esos espacios colaborativos. Por supuesto, el rediseño del transporte, el transporte al trabajo. Si ya tenemos trabajo remoto y muchos se están encontrando que pueden tener mejor productividad desde donde están sin necesidad de desplazarse a una oficina, pues esto evidentemente va a impactar la movilidad. Y la mayor conciencia social, sobre todo con un cambio inminente de hábitos, nuestros hábitos de consumo ligados también a esa salud y esa conciencia de bienestar que todos debemos de tener. Y el mismo EY, en ese estudio que les comento, nos habla de que el home office ha incrementado la productividad entre 13 y 20% dependiendo de las actividades y el rol de las empresas. Y el 20% de las empresas en México están preparadas para realizar home office ya. También, como decía hace un momento, ante la necesidad de un trabajo remoto por esta contingencia que experimentamos, bueno, muchas organizaciones han acelerado sus procesos de digitalización para que así sea. De los escenarios que McKinsey nos pone al futuro hay 9, pero yo me quedé en este. Ya en algún otro momento podríamos hablar de otros escenarios, pero me quedé en lo que ellos consideran el escenario más viable para México. No es para preocuparnos, sino para ocuparnos y hacer lo correcto en este caso. Se anticipa una efectividad parcial de las intervenciones de control que hemos venido teniendo. Todavía hay mucha indisciplina en términos del confinamiento en casa, y hay poca definición en términos de
el número de pruebas para diagnosticar que se deben de hacer, etcétera. Bueno, dicho eso, se anticipa que para México pues tengamos todavía incluso algún escenario donde pueda resurgir, aun y cuando vayamos controlando la curva y el número de contagios, el número de fallecidos, puede haber algún resurgimiento si no somos lo suficientemente disciplinados. Y si no lo estamos haciendo hoy, pues no estoy muy optimista de que lo podamos seguir haciendo o siendo dentro de los 3 o 4 próximos meses. Entonces yo creo que es una realidad que llegó y con la que tenemos que empezar a aprender a vivir y a convivir en los próximos meses, próximo año probablemente. Por eso, en este escenario que nos plantea McKinsey, pues se ve más una tendencia con un nivel moderado de incremento, pero tendiendo a estabilizarse en un cierto número. Esto que nos lleva a que como personas que somos lo que sabemos, podemos y queremos, pues tengamos también que estar muy conscientes de qué es lo que yo mismo debo equipar en mi propia forma de ser y de actuar y de trabajar para enfrentar todos los retos. Y la base de esta pirámide es nuestro conocimiento o el coeficiente intelectual constituido por esas experiencias, la adquisición y el desarrollo de técnicas, habilidades, la adquisición de conocimiento que la capacidad o los entrenamientos formales nos dan, el poder que ya es un tipo de interacción donde ya muestro las habilidades de las que soy capaz y esta inteligencia emocional también nos va llevando en un camino hacia un equilibrio y una interacción donde los aspectos socioemocionales van a ser o están siendo críticos. Pero el más importante del que hemos hablado poco es el coeficiente de adaptabilidad, donde dado los cambios tan acelerados y tan fuertes que estamos teniendo a nivel tecnológico, pero fundamentalmente social, cambio de hábitos, etcétera, debemos de tener como seres humanos hoy si queremos no vivir en un estrés, en una ansiedad y quejándonos de la adversidad constante. El coeficiente de adaptabilidad hoy es fundamental y a este coeficiente lo distingue el pensamiento de aprendizaje significativo y duradero, que yo viva cada experiencia que por la que estoy pasando como eso, como una experiencia de aprendizaje y que esto sea aspiracional y me ayude a mi crecimiento. Que ya no me sienta yo cómodo con el status quo, sino con el cambio constante y la incertidumbre que esto trae. Para los líderes, en algunos modelos de evaluación de sus capacidades y competencias, hay una que me llama mucho la atención, que viene siendo cada vez más importante, y es cómo manejamos la ambigüedad. ¿Qué tan equipado está una persona, un líder, para estarse manejando y tomar decisiones apropiadas en un entorno de ambigüedad? Eso ya llegó también para quedarse y debemos de sentirnos cómodos y confortables con el cambio y la incertidumbre. Y así también en términos de habilidades socioemocionales podemos destacar la inteligencia social, cómo nos iremos relacionando entre nosotros y sobre todo la comunicación y la influencia. Fíjense que esta situación para mí nos está llevando a lo más básico, que es la comunicación. Es volver a pensar y repensar en la importancia que tiene la calidad de los mensajes que yo transmito. En el corazón de este esquema se habla de relevancia y yo les invito a que piensen muy bien qué tipo de mensaje quieren transmitir para que sea bien captado y sea, por supuesto, bien interpretado por aquellos a quienes está dirigido su mensaje. Y la relevancia de un mensaje tiene que ver con el interés, qué tan interesante es para el receptor, qué tan atractivo es y qué utilidad va a tener ese mensaje para ellos. Para mí esto está en el centro, es volver a las bases, es back to the basics para un liderazgo efectivo, un mejor diseño de los trabajos y sobre todo una mejor conexión con lo que las personas buscan y les mueve, que son sus necesidades y satisfactores. ¿Suena básico? Sí, pero recuerden, el ser humano es un ser social por naturaleza y si algo nos distingue es la complejidad, lo sofisticado de nuestra comunicación. Hoy, más que nunca, esto es el factor clave para estar listos a una mejor normalidad de lo que ya veníamos teniendo, o esta nueva normalidad de la que ya veníamos teniendo. También regresando un poco a lo que nos comenta McKinsey, hay 5 grandes perspectivas a considerar, que son resolver,
qué tan resilientes somos, cómo pensamos nuestro regreso, cómo reimaginamos esa nueva normalidad y qué debemos reformar en función de esos escenarios que hoy vemos. Si nos ubicamos un poco en el tiempo y donde andamos en términos de la contingencia, creo que ya estamos dejando en alguna etapa ese tema de resolver, que es enfrentar de manera inmediata los retos que el COVID nos ha traído. Y estamos todavía en una etapa, según yo, de resiliencia. Todavía estamos asimilando los golpes, las nuevas circunstancias, las nuevas directrices, los nuevos entornos, rutinas y ambientes para poder regresar con un plan más detallado y bien escalonado hacia lo que será esa nueva normalidad a la que ya estamos indudablemente encaminados. Aquí lo importante es clarificar nuestros escenarios, por lo tanto, reimaginar se vuelve crítico e importante, y aquí es donde el coeficiente de adaptabilidad juega su papel más crítico. Y es qué hemos aprendido, qué hemos hecho bien y qué debemos hacer diferente. Una integración paulatina de personas, actividades, incluso uno mismo, a una nueva realidad prevista en función de un nuevo escenario. Consideración de los cambios y transiciones que son necesarios. ¿Qué tanto estamos hablando de reinventarnos con todo lo que eso implica? Pero fundamentalmente la pregunta que hago al final es para mí la más crítica. ¿Qué hemos aprendido de estas experiencias? No podemos dejar atrás lo que esto nos está dejando en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para poder reformar, de acuerdo al escenario que hayamos definido, esa nueva realidad que por supuesto tendrá también nuevas reglas, normas, regulaciones en materia económica, comercial y por supuesto social. Volviendo al tema de la conexión, los mensajes, yo les diría ya para ir cerrando que así como la comunicación es muy importante, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué enfatizo tanto este tema? Pues porque es conexión. Y es que el ser humano centrado en sí mismo conecte con la tecnología, con su comunidad, con su equipo de trabajo, con la persona, consigo mismo. Si tienen equipos de trabajo y están trabajando virtualmente, pues hagan un check-in, un check-out. Es primero, cómo se están sintiendo, cómo vamos, qué les preocupa hoy, y un cerrar, que sería el check-out, qué nos deja esta conversación, esta reunión virtual que hemos dejado. Y este esquema tan básico y elemental que les pongo abajo quiere reflejar la importancia y lo que para ustedes podría ser una buena guía, muy simple, muy básica, de cuándo utilizar qué tipo de medio para transmitir qué mensaje. Entonces, si quieren un mensaje lo más cálido posible para generar esa conexión personal, vámonos al rojo, que es el nivel presencial. Hoy muy limitado, muy acotado, pero de alguna manera compensado con los medios que hoy tenemos, como en el que nos conectamos esta mañana, a través de conferencias, videos. Entre más presentes estemos, mayor calidez del mensaje. Y hay mensajes que permiten son simplemente informativos, puede ser un audio, puede ser un mensaje escrito, pero entre más nos acercamos al audio o al mensaje escrito, la calidez del mensaje pues va siendo más fría, menos personal. Ustedes decidan en función del tipo de mensaje que quieren transmitir, cuándo y qué medio utilizar, pero si es un mensaje trascendente de cambio, de involucramiento, de generación de sentido de pertenencia, conferencias y niveles presenciales es lo mejor. Con esto estamos concluyendo, Paco, la parte, si quieres y es posible y hay tiempo, iniciar alguna conversación con quienes hoy nos escuchan. Adelante. Perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias. Me encantó el tema, muy estructurado, tú siempre así. Me están preguntando algunas cosas, Mauricio, para empezar. Primero me dicen que si les vamos a poder compartir la presentación. No es confidencial. Por supuesto, claro, te la mando, Paco, terminando la conversación para que ustedes la puedan compartir. Con mucho gusto. Muchas gracias, mi estimado. Para todos los que están pidiendo constancia, por favor manden un mail a constancias@amecap.org.mx. Vamos a enviar los slides, acuérdense, les vamos a enviar un mail en donde mandamos toda la información que el día de hoy estamos compartiendo.
Pues hay muchas preguntas, mi estimado Mauricio. Se me hace, como siempre, todos los temas que hemos estado manejando, temas perfectamente situados en lo que está sucediendo actualmente en el país, complicados, fuertes, pero reales, ¿no? La realidad es simple, el COVID llegó para quedarse, el COVID va a cambiar al mundo, lo va a transformar y tenemos que adaptarnos a esta transformación. La primera pregunta que te hacen, Mauricio, dice, ¿cuál sería, según tu perspectiva, la preparación adecuada para realizar home office? Es muy sencilla, la verdad es que no tiene mucha ciencia. Primero, vámonos por lo tecnológico, si te parece. Cuando contratamos internet en casa, lo contratamos para un uso doméstico, para poder tener Netflix y nuestras redes sociales funcionando bien. Hoy hay que revisar cuál es el ancho de banda que tengo disponible, qué es lo que tengo contratado y tomar la decisión adecuada para poder tener un servicio de internet apropiado para el trabajo. Segundo, con qué equipo cuento? ¿Es una laptop? ¿Es una desktop que tengo en casa que me permita también trabajar con agilidad los temas? Eso es lo básico, lo tecnológico, alguna impresora por ahí que pueda tener. Tratemos de imprimir lo menos posible, pero a veces es necesario imprimir algo, pero que sea lo estrictamente necesario. Hay que ser conscientes ecológicamente hablando. Entonces, lo básico en tecnología por ahí va, pero vamos a algo quizás un poquito más complejo. Primero es mi adaptación a ese nuevo entorno. Si nunca lo he vivido, tengo que escoger un espacio donde yo pueda garantizar primero mi comodidad, sentirme relajado, sentirme, para la redundancia o la repetición, sentirme cómodo, sentirme confortable en ese ambiente, en ese espacio físico. Es una esquina de mi comedor, es algún espacio en mi recámara, que no sea la cama, por supuesto. Eso queda absolutamente prohibido. Es trabajar con alguna mesa, un escritorio, una silla, de la manera más confortable posible. ¿Cómo voy a estar conectando? ¿Cómo voy a controlar momentos en los cuales el silencio es importante? Porque estaré conectado a una conferencia como lo estamos haciendo ahora. Algo que les recomiendo muchísimo también es traten de acompañarse de música, sobre todo si están solos o incluso acompañados, procuren su privacidad, pero traten de acompañarse de música, no Los Ángeles Azules, no. Traten de acompañarse de música que les permita una respiración controlada, fluida, y también una concentración en lo que están haciendo. Si ustedes entran a Spotify, hay 1000 playlists que pueden bajar y pueden poner como compañeros, y eso les va a ayudar muchísimo también a mantener una estabilidad más emocional en el trabajo. Se los recomiendo muchísimo. Y por supuesto también, si están con familia, hacer las negociaciones requeridas con ellos. Es muy recomendable, de la rutina a la que veníamos acostumbrados, no perder ciertos hábitos, como es bañarse, vestirse, si no de traje y de saco, etcétera, con el uniforme, vestirse apropiadamente para un día normal, estar muy bien contigo mismo, física y emocionalmente, es muy importante. Respetar tus horas de alimentos, tener tus horas de descanso. Fíjense que hay algo muy importante hoy en este entorno de trabajo remoto. No es natural para el ser humano trabajar 8 horas continuas frente a una pantalla. Incluso cuando estamos en oficina, ese trabajo lo podemos, o esa forma de trabajar, la estamos compensando cuando vamos por un café, cuando nos levantamos a conversar con un compañero de trabajo, etc. Lo que quiero decir es, por cada 2 horas máximo de trabajo en pantalla, dense un break, dense un descanso, dejen que el cerebro se desconecte un poco de ese ambiente virtual y regresen en cuanto se sientan nuevamente en capacidad de conectarse otra vez. Busquen mantener la conexión por los medios que tenemos, WhatsApp, conferencias, videos, según lo que comentaba ya hace un momento, según la calidez requerida del mensaje, elijan el medio correcto. Si es simplemente pedir información, un mail es suficiente. Si ya implica dar feedback, retroalimentación o algo más complejo, pues ahí está la videoconferencia hoy, que sustituye de alguna forma lo presencial, y cuando pueda ser presencial de nuevo, aprovechemos que así sea. En términos generales, por ahí van algunas recomendaciones, Paco. Mauricio, dime si me equivoco, pero algo que hemos comentado mucho
Es lo mismo, o sea, la virtualidad en el trabajo tiene que partir de la base original. Ujú. Es lo mismo, lo que hacíamos todos los días, nos levantábamos, nos bañábamos, nos acomodábamos, buscábamos el espacio, nada más metan el tema virtual, pero no cambien su rutina. Lo peor que puede pasar es que caigamos en una depresión, que caigamos en un momento en donde afecte tanto lo que estamos haciendo, mediando el trabajo con la virtualidad, que rompa nuestros esquemas, que rompa nuestros esquemas mentales. Entonces, yo lo resumiría así, no sé si es correcto, Mauricio, pero al final es, eh, hagan su vida normal, nada más frente a una computadora, párense, hagan ejercicio, etcétera. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias, señor. Te preguntan otra cosa, si puedes dejar un poco más claro o explicar más el tema de check-in, check-out, cómo manejarlo. Ah, cómo no, sí, lo pasamos muy rápido. Check-in quiere decir que al iniciar alguna reunión virtual con algún grupo o incluso una persona a otra, uno a uno, como decimos, nunca está por demás preguntar cómo te sientes hoy, cómo te ha ido, cómo te fue el fin de semana, pero sobre todo en este momento que ya estamos viviendo para muchos una situación nueva como es trabajo remoto, es importante hacer un chequeo primero antes de iniciar las conversaciones formales, una conferencia, ver cómo se están sintiendo las personas. Por ejemplo, yo trato en conferencias con mi equipo de trabajo completo de ir y pidiendo a algunas personas que nos digan cómo han estado experimentando esta situación, cómo se están sintiendo en sus casas, trabajándoles, en qué podemos ayudarles para que puedan ser, pueda ser esta adaptabilidad mucho mayor y más rápida, etcétera. Y el checkout es, antes de cerrar la conversación, es preguntas muy sencillas, ¿no? Oigan, ¿con qué se quedan? ¿Quedaron claras los siguientes pasos? Hagamos un chequeo de que la gente estuvo conectada durante nuestra conversación en esa reunión virtual. Una de las ventajas de las reuniones virtuales por el tiempo del que tenemos disponibilidad es que nos mantiene muy enfocados, pero vale la pena hacer un chequeo al entrar y un chequeo al salir. ¿Con qué entras a tu reunión desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista laboral, profesional, y qué te llevas una vez que terminas esa reunión? Y en el Inter hablen y sigan su agenda normal de la reunión como si fuese una junta de trabajo común. Fíjate que viene una pregunta interesante. A lo mejor la podemos vincular a esto. ¿Qué opinas respecto al virtual happy hour? O sea, un momento en donde la gente interactúe, pero no de temas de trabajo, sino temas sociales. Marta lo comentó, Marta Barroso, que tú también la conoces muy bien, comentó este tema, decía, promuevan este tipo de interacciones. ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo, como tú sabes, mi estimado Paco, pues soy un apasionado de la persona, el ser humano, empezando por uno mismo. Y sí, somos seres sociales por naturaleza. Algo que no debemos de extrañar es esa convivencia social que teníamos o tenemos presencialmente en la oficina, al momento de salir por un café, al momento de pararnos e ir a saludar a otra persona. Hagámoslo. Y con la regla, como decía yo al momento de almorzar o comer juntos con los equipos de trabajo, la única regla aquí es no hablar de trabajo. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos ayudan a mantener una estabilidad emocional, conexión con nuestros equipos de trabajo de manera fundamental. Y estoy totalmente de acuerdo con Marta, es una práctica muy sana, muy recomendable. Muy bien, pues hay que promoverlo, señores. Sí. Y ¿saben qué creo? Que también no depende nada más de los líderes. Marta dijo algo que llamó mucho mi atención. La estafeta la tienen que tener los mismos colaboradores. Si hay alguno de ustedes que sabe de hacer yoga, promueva una sesión de yoga. O sea, al final es lo mismo que hacíamos en un espacio laboral normal. Siempre hay el que invita a, vamos a reunirnos para hacer tal cosa. Sería algo interesante. Está en todos este cambio. Otra pregunta, mi estimado Mauricio. Te preguntan, ¿qué opinas sobre el perfil de los polímatas en una demanda de mercado de nuevas competencias? O sea, la clásica persona que hoy ya tiene que saber de muchos temas. ¿Qué opinas de este perfil? Eso es donde sea aplicable, ¿no?
Yo creo que la especialidad sigue siendo la especialidad y eso hay que destacarlo, pero también hay procesos, personas, por ejemplo, en la gig economy, como lo describía yo hace un momento, pues se espera que una persona pueda manejarse de forma independiente, pero trabajando para diferentes proyectos al mismo tiempo. Entonces, la pregunta, o perdón, la respuesta sería el clásico depende. Depende de la circunstancia, el proceso, la responsabilidad. Yo estaría a favor cuando hay un empate entre esas competencias diversas con el tipo de situación que está enfrentando, ¿no? Muy bien, Mauricio. Entre los más de 300 participantes que tienes hoy en el webinar, hay maestros. Nos han estado siguiendo mucho por otros proyectos en los que estamos participando. Y la pregunta general es, ¿cómo lo podrías adaptar a la academia, todo lo que has platicado? ¿Qué recomendación le puedes dar a los maestros ahorita que están viviendo una transformación ellos mismos de su perfil como docentes? Son maestros, pero ahora la virtualidad entró totalmente a ellos. La Secretaría de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma les dijo, entren a la virtualidad. Entonces, ¿qué les puedes sugerir ahorita? Mira, yo creo que, porque yo también he tenido que entrar a la virtualidad como profesor universitario, entonces sí es una experiencia diferente, porque sí, pierdes el contacto personal con el alumno, el contacto a sus reacciones, a sus áreas de interés y del grupo en general. Pero yo les sugeriría algo que creo que nos ha funcionado a algunos colegas y a mí es un poco de empatía. Quiere decir, conocer de algunos de los alumnos, hacer este check-in, por ejemplo, que decía yo de alguna forma, y ver qué es lo que sí está funcionando y qué no está funcionando. Ponerte en el lado del otro. Yo creo que algo que sí me ha funcionado a mí es no diseñarlo para mí y para mi comodidad al transmitir, sino pensar más en quién va a recibir ese mensaje, cómo lo estaría esperando recibir y cuál sería su expectativa. Una cuestión muy importante es cómo mantenemos conectado al alumno en un entorno virtual donde él tiene control de su propio espacio, sin apagar su cámara, por ejemplo, no sabemos qué va a hacer, pero también mantenerlo conectado al tema que estemos tratando en ese momento. Eso es muy, muy importante y ahí viene el punto de ser empático, pensar quién va a recibir tu mensaje más que en pensar quién lo está entregando, que en este caso es el profesor. Sí nos rompe los paradigmas y la tradición de la docencia, por supuesto, y nos obliga todavía más a pensar en nuestros receptores que nosotros mismos. Y poner algunas reglas del juego siempre es importante. Mira, por ejemplo, dependiendo de las edades de los alumnos, pues si ya estamos hablando de maestrías, licenciaturas, incluso nivel de primaria, cierto quintos, sextos, algo así, pues empezamos a fomentar ya la responsabilidad que el aprendizaje es tuya, no la del profesor. Y es un cambio importante también. Yo no soy responsable de que tú aprendas o no, finalmente tú eres el responsable de tu propio aprendizaje. Y eso es algo que creo que hoy se presenta como una gran oportunidad para transmitir y fomentar. Y es una forma también de ir generando el fortalecimiento que requerimos en la autodisciplina. Tú eres el responsable de tu aprendizaje y aprendes en la medida en que te comprometes y te autodisciplinas a lograrlo. Muchas gracias, Mauricio. Hace rato, cuando estábamos conectados para hacer pruebas tú y yo, hablábamos de dos cosas. Ser empático, ¿no? La inteligencia emocional. Ahorita juega un papel muy importante. Yo así me lo imagino para los maestros, porque me llegó un video de broma en donde el maestro le pide a los niños que apaguen su micrófono. Uf, o sea, hay muchos temas que me queda claro que los niños les puede costar mucho trabajo. Sean empáticos, tranquilos y escriban pensando en los demás. Tienes razón, Mauricio, lo comparto totalmente todo lo que tú dices. Otra pregunta que te hacen igual muy general. ¿Qué recomendación le das a los líderes que hoy deben de continuar tratando de permear este tema de virtualidad y de trabajo en casa a sus colaboradores que aún no se han logrado meter al 100% en esto? ¿Qué deben de decirle a sus colaboradores estos líderes? Fíjate que yo creo que antes de decir a los colaboradores, lo que yo les sugeriría es hacer un ejercicio de autoconocimiento.
yo mismo cómo me estoy sintiendo, en qué estoy siendo fuerte y qué es lo que podría ser diferente o mejor. Y para ello podría tener algún socio, algún colega, algún compañero o compañera que me ayude dándome algo de feedback y de retroalimentación. El autoconocimiento para mí en ese sentido sería fundamental y sería lo más importante. Y segundo, en función de esa información que obtenga, entonces sí, trazar mi propio plan de desarrollo para poder transmitir mejor. Y constantemente pedir feedback y hacer chequeo de cómo están resultando las cosas, cómo está resultando lo que yo estoy haciendo, sugiriendo, promoviendo, etcétera, ¿no? Aquí el feedback es fundamental, pero el punto de partida, Paco, para mí aquí sería reforzar el autoconocimiento. Ok, perfecto. Ahí viene otra pregunta, mi estimado Mauricio. ¿Cómo concientizas a los papás? Este es de los maestros. ¿Cómo concientizas a los papás? Al final, ya el docente no trabaja solo. Hoy los papás están totalmente involucrados con la formación de los niños. Claro, hablando de un nivel de educación básica, es donde están mucho más involucrados los niños. Los papás con los niños. ¿Qué les sugieres a los papás o a los maestros para que le transmitan a los papás? ¿Cómo pueden hacer este trabajo en equipo? Mira, yo creo, ahí se me ocurren dos cosas. Creo que a lo mejor valdría la pena tener también una sesión virtual para papás, para explicarles la nueva dinámica, los alcances y definir en esa, me imagino como agenda de esa reunión virtual, tipo webinar, por ejemplo, cuáles son los roles y responsabilidades profesor, alumno y padres, ¿no? Y también, en la medida de lo posible, hacer un chequeo periódico cada mes, cada 2 meses. No sé cuánto nos va a llevar esto en realidad, pero por tener la oportunidad de volver y regresar a tocar el tema. Pero se me ocurre que involucrarlo sería lo mejor y es probablemente a través de una conexión como esta. Sugeriría, si por ahí es el camino que les gustaría explorar, tenerla muy estructurada para poder moderar la participación de todos y utilizar también la tecnología para lanzar en ese momento encuestas como Slido, por ejemplo, que es una tecnología para levantar respuestas a preguntas específicas en el momento. Hacer encuestas en línea también podría ser muy, muy útil para saber e involucrar en esto a los padres de familia. Si no fuese posible tener una reunión de esta naturaleza, yo creo que actividades que les podamos, o información que les podamos hacer llegar a través de los alumnos y en las sesiones podamos verificar si el alumno lo hizo o no, con las consideraciones pertinentes, asegurándonos que sí lo hagan los alumnos, podríamos tener también esa conexión con los padres, ¿no? Dejar el canal abierto para que alguno, ya sea WhatsApp o algún otro medio que consideren que les pueda ayudar a estar en contacto con los padres de familia. Lo importante es esa, la conexión y poder escuchar intereses, pero también en este caso involucrarlos en las decisiones y la responsabilidad que implica la educación de los hijos. Yo creo que un webinar podría ser muy útil si existe la posibilidad, ¿no? Webinar, una junta virtual, quiero decir. Es el equivalente al check-in, ¿no? Pero con los papás, exacto. Así me lo imaginé. Y esto es importante, fíjate que no lo habían comentado. Excelente, excelente comentario, Mauricio. Al final, si como docentes no involucramos a los papás, no hacemos el equipo. Correcto. Muy interesante. Regreso al tema empresarial. Te preguntan, a ver, en un grupo en donde solamente una persona es la que pues, no quiere meterse en el tema de virtualidad. Puede ser o porque le esté costando mucho trabajo o porque definitivamente no quiera. ¿Qué le sugerirías a la persona para que saque adelante la situación? O sea, al final, nuestro objetivo como líderes es lograr que las cosas se den. Pero, ¿qué pasa si no puedes? Esa es una buena pregunta que hasta en el mundo presencial se da. Y aquí voy a sonar un poco rudo y drástico probablemente, y es, yo aprendí muy joven en mi carrera, muy al inicio de mi carrera, invertir todo mi esfuerzo y todo lo que pudiese estar en mis manos para trabajar con aquellos que sí querían y sí pueden y sí saben. Quienes no quieren, pues yo creo que o se van quedando atrás, a menos que sí me estén causando un ruido y una disrupción en el equipo, no le dedicaría yo mucho más tiempo y me dedicaría a los que
a los que sí están trabajando, sí están comprometidos con lo que se está trabajando, logrando y el resultado. No quiero sonar muy rudo, muy drástico, pero es lo que en mi experiencia he vivido. Y a veces los grupos jalan a los que se van quedando atrás porque se ve que no están teniendo mucho éxito o mucho eco, pero a veces sí se quedan atrás. Y si no es muy disruptivo al grupo, yo prefería trabajar con los que sí que con los que no. Es un tema simple, mi estimado. Tú eres especialista en recursos humanos, tienes muchos años trabajando con la gente y para mí fue muy claro lo que me comentaste, lo que comentaste ahorita. No siempre no siempre vamos a poder, buscaremos el cómo sí, pero cuando no se puede, uno tiene que avanzar. Vamos cerrando, mi estimado Mauricio. Te agradezco mucho que hayas participado con nosotros. La información que diste, estoy seguro que fue de mucha utilidad para todas las personas que estuvieron involucradas. ¿Quieres cerrar de alguna forma, Mauricio? Nada más agradeciéndote a ti, a Carlos de la Fuente, la invitación a Coparmex, a MECAP. Cuentan con Amedir también para hacer este tipo de esfuerzo en conjunto y desearle lo mejor y el bienestar y salud a todos los que amablemente se han conectado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Te voy a mandar el chat para que lo tengas, para que le respondamos después a las personas. Recuerden que vamos a enviar por correo electrónico los slides, toda la información que comentamos ahorita relacionada a constancias y cualquier tema que les pueda funcionar. Muchas gracias a todos. Les agradecemos de nuevo que hayan estado aquí. Mauricio, otra vez te agradezco. Me dio muchísimo gusto compartir contigo este espacio. Espero que puedan estar más adelante con nosotros. Recuerden, lunes y jueves es cuando estamos teniendo nuestros webinars. Gracias a todos. Es un gusto recibirlos y por parte de la MECAP y de Coparmex les damos las gracias. Hasta luego. Hasta luego.